Bueno, continuando con este tema que ha sido de gran interés a nivel nacional, por supuesto, por la masiva migración de más de 3.500 hondureños, entre ellos 600 niños, ancianos, adultos, familias completas, varios adolescentes que ya están encaminándose hacia Chiquimula, en el oriente del país. La pregunta se hace, pues la mayor parte de guatemaltecos, es la siguiente: ¿qué pasa con los protocolos migratorios? ¿Qué pasa con la injerencia, en este caso, de los hondureños de trasladarse hacia México? ¿Qué protocolos migratorios les espera? ¿Qué protocolos se han violentado en nuestro país en relación a esta masiva migración para el país del norte? Por esa razón está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le preguntamos, licenciado, bienvenido. Gracias. Si esto ha sido un evento, definitivamente un fenómeno que se ha originado en las últimas horas, sabemos la necesidad de empleo, sabemos la necesidad de buscar una vida mejor, la pobreza extrema en Honduras, pero esta es una masiva migración. No se habría registrado esto en Centroamérica en varias décadas, de hecho solo en países europeos, pero hay protocolos, normas migratorias. Mire, yo quiero empezar aclarando algo. Esto no es un fenómeno migratorio, esto es una agenda política, que es distinto. Estos son grupos conformados para que viajen a Estados Unidos con un tinte político. ¿Existe una presión política atrás? Es correcto. ¿De dónde sale el financiamiento para poder dar de comer a toda esta gente? Es que dicen que no comen. Entonces, que no han comido, que no han bebido agua. No, por favor. Mire, viene con una mudada. No. ¿Qué pasa entonces? Aquí hay mucho dinero de por medio. Forma parte de toda una agenda política que está directamente relacionada con las elecciones en Estados Unidos y en las que participa Soros y algunas otras organizaciones de la sociedad civil y algunos países anglosajones especialmente, que les financian este tipo de marchas, que no tienen ningún sentido más que el político. Estamos hablando de 3.000 personas. Fíjese usted el daño que producen, porque efectivamente, primero a Guatemala están pasando sin cumplir con ningún protocolo. Exacto. Es decir, migratorio. Pasaron corriendo en la frontera. No hay identificación de ninguno de ellos y puede ser que algunos de ellos se queden en el país, complicándonos más a nosotros, porque nosotros tenemos un problema serio de falta de empleo, de violencia y de criminalidad, en primer lugar. Pero en segundo lugar, en México no los van a dejar pasar. Exacto. ¿Y qué va a pasar con toda esta gente? Se queda en Guatemala. Se va a quedar en Guatemala, una parte de ellos van a regresar a Honduras. Es decir, es parte de lo que el gobierno central tiene que comenzar a preocuparse para resolver un problema que nos afecta también como guatemaltecos. El problema migratorio en el mundo de los que quieren viajar a Estados Unidos, en muchos de los casos llegan a Guatemala. Gente de la India, gente de la China, gente del Asia, gente de Europa. Por la ruta del migrante. Sí, esta es la ruta la ruta del migrante. Al final nosotros somos el paso para llegar allá, vía aérea, vía terrestre o vía marítima. Ese es un gran dilema para nosotros. Las áreas fronterizas están llenas de migrantes y nosotros tenemos también problemas con fuentes de trabajo para los propios guatemaltecos. Y el problema migratorio lo que ha desatado son odios y confrontación en muchos otros países. Si no, revisa Europa. Es decir, no quieren a los negros africanos tampoco y los están regresando al África y muchos están muriendo en el camino por llegar a Europa. Desde luego, yo entiendo este tipo de marchas y creo que hay que ser solidarios con los hondureños, tratarlos bien. Pero le voy a poner otro ejemplo. Aquí vienen niños, mayores y viejitos. ¿Qué pasa si en uno de esos caminos desolados se muere un niño o se muere un adulto mayor? ¿Quién va a responder por esas muertes? Nadie, absolutamente nadie. Es decir, hay que ser muy cuidadoso con este tipo de marchas, porque yo vuelvo a insistir, son marchas políticas. Esto no es un fenómeno migratorio, porque si fuera un fenómeno migratorio, tenga la certeza que también de Guatemala se irían, también se irían de El Salvador y también se irían de Honduras. Ahora, la pregunta es entonces, si esto es parte de una agenda política o un trasfondo político, tiene razón el presidente de los Estados Unidos de indicar y amenazar de esta manera en romper la ayuda o el apoyo económico si Honduras no detiene esta migración o el paso o continuar con la ruta del migrante por parte de ellos. Pues desde luego que tiene razón. Claro, toda la razón del mundo. ¿Y puede llegar a suceder? El presidente Trump está en el derecho de cuidar sus fronteras, como lo estamos los guatemaltecos. Es decir, nosotros como guatemaltecos no podemos aceptar una migración de 50,000, 60,000 gentes que
que es una carga demográfica o carga poblacional para los amigos en casa que no podríamos soportar. Nosotros no lo podemos soportar como país. Por lo tanto, al igual en los Estados Unidos, ellos tienen sus razones para negarle el paso a los migrantes. ¿Qué se puede hacer en caso de Guatemala? Porque sabemos que más de 1.500 hondureños pasaron sin hacer ningún solo chequeo, es decir, pasaron corriendo. Tal vez los primeros lograron de hacer el protocolo migratorio para poder pasar, es decir, no se necesita de mayor documento más que su Axel, DPI. ya no podemos hacer nada. Ya pasaron. Están en el país. Ya están en el país. Vienen para y la de capital. manera ilegal y sin ningún tipo de identificación migratoria, que eso es muy delicado. Uno no sabe qué gente está entrando. ¿Qué se puede hacer entonces como Guatemala en todo sentido con las nosotros autoridades? lo único que podíamos haber hecho era haber exigido que se identificaran plenamente todos. Eso es parte del trabajo de los protocolos que Migración debió haber cumplido, aunque se tardaran 10 días revisando papelería y llenando formularios. Es decir, ahora tienen que pasar por toda Chiquimula, Zacapa, llegar a la capital y continuar hacia la frontera con México. Ya entraron al territorio, ya no podemos hacer nada para detenerlos. Ahora lo único que pueden hacer los mexicanos que yo estoy que de hecho ya están coordinados en no dejar pasar, se necesita visa o un no permiso los van a de dejar tantas pasar horas. y el problema es quién se hace cargo del retorno de estos hondureños. Ahora bien, yo le digo algo, la mayor parte de hondureños han indicado a través de las cámaras de TN23 que le hemos dado cobertura desde que ingresaron por la frontera de Aguacaliente, es que ellos quieren llegar a México porque en México aparentemente se está coordinando una solicitud de asilo político. ¿Puede existir eso también? No lo creo, yo no lo creo. Yo creo que... Argumentando violencia imparable en el país de Honduras, falta de empleo, falta de desarrollo, falta de oportunidades. Pero si también es lo mismo en Guatemala y lo mismo en El Salvador, yo creo que eso es un problema que tenemos que resolver nosotros. Si pasa este grupo masivo, ¿podríamos esperar otro más? Yo creo que este grupo va de regreso en poco tiempo para Honduras y mi percepción es que esto es parte de una agenda política que está teniendo lugar que tiene como elecciones que se vienen en el Congreso norteamericano. Muy bien, gracias, licenciado Clavería. En este sentido, pues ya tenemos otro punto de vista Guatemala para que usted entienda la situación de los inmigrantes. Vemos realmente que la situación es bastante complicada en relación a la seguridad, tanto para los hondureños que vienen cargando niños menores, como también para guatemaltecos, quienes estamos ya prácticamente pues saturados de problemas y esto se generaría aún más. Y como dice el licenciado Clavería, ¿qué pasa si uno de estos niños o ancianos se muere en el camino, en el territorio guatemalteco? Así es. ¿Quién vela por ellos? Bueno,